título que hoy quiero compartir con ustedes es el poder del prejuicio. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido dañados por el poder del prejuicio? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido dañados y hemos dañado a otras personas por los prejuicios que ya nosotros nos hemos preconcebido? Cuenta la historia que un hombre en una de las campañas evangelísticas del pastor Billy Graham pasó al frente cuando éste hizo el llamado a aceptar a Jesús. Y el hombre que pasó al frente a entregarle su vida a Cristo después que Billy Graham hiciera el llamado, había pasado 25 años en cierto país como misionero. Esto para él fue un poco asombroso, dice él, porque ¿cómo después de 25 años sirviendo al Señor tú pases al frente a entregar tu vida a Cristo? No tendría sentido, ¿no es así? Y el problema fue que este hombre, siendo misionero, pasó al frente y le entregó la vida a Cristo. Fue porque en el momento en el que él se encontraba oyendo a Billy Graham, él entendió que durante esos 25 años todo el éxito que él había tenido en su campo misionero estuvo condicionado para él en base a agradar a los hombres y no agradar a Dios. Se dio cuenta que aunque muchas personas pasaban al frente y se hizo muchas labores sociales, se hizo campañas evangelísticas en ese lugar, se dio cuenta que todo lo que él hacía, la única motivación por la cual él hacía todo eso era porque quería agradar a los hombres. A veces los prejuicios nos llevan a esas cuestiones. El prejuicio te roba la facilidad de ser guiado por Dios y hacer las cosas para Dios. Somos tentados y hemos sido tentados muchas veces. Es más, me atrevería a decir, ¿cuántas decisiones en nuestras vidas no han sido tomadas en base al prejuicio que nosotros sabemos que hay en la sociedad? Este misionero entendió que todo lo que él hizo no fue en vano, pero su motivación no fue la correcta. Y muchas veces las personas que sirven al Señor buscan agradar a los hombres como quiera, siempre terminarán frustrados, porque agradar a los hombres es imposible. Si no, el Señor Jesús lo hubiese hecho con tal de que todos hubiesen sido salvos haciendo lo que las personas le pedía que hiciera. Y esto en ocasiones, no siempre, está condicionado a los prejuicios que ya sabemos que imperan en la sociedad. Cuando nosotros sabemos que hay una reacción en base a lo que vamos a decir, en base a lo que creemos, en base a nuestra fe, nosotros somos como que personas tentadas a bajar un poquito los estándares o quizás a no ser tan claros en la verdad que el Señor nos dijo que dijéramos. Sabemos que hay prejuicios. Si decimos esto, no va a ser aceptado de buena gana. Nosotros estamos compartiendo una serie titulada ¿Cómo compartir el Evangelio en la ciudad de Guayaquil? Ya entramos en la parte última del capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles. El domingo pasado y el antepasado vimos cómo el apóstol Pablo estaba encadenado frente a una turba enardecida que quería linchar al apóstol. Sin embargo, el apóstol, sabiendo quién lo había llamado, sabiendo quién lo había comisionado, en ningún momento intentó agradar a esa turba. Presentó su vida transformada, presentó lo que el Señor le había hecho. Y eso es lo que hoy vamos a estar leyendo y estudiando en la mañana. Hechos 22 del 17 al 29. Miren cómo el apóstol Pablo continúa su defensa. Y aconteció que cuando regresé a Jerusalén, me hallaba orando en el templo. Caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor,
Ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Lo oyeron hasta que dijo esto, marque eso. Lo oyeron hasta que dijo esto. Y entonces alzaron sus voces y dijeron: quita de la tierra a ese individuo, no se le debe permitir que viva. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante Claudio Lisas ordenó que lo llevaran al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por qué gritaban contra él de aquella manera. Cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Al oír esto, el centurión fue al comandante y le dio aviso diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es romano. Vino el comandante a Pablo, Claudio Lisas, y le dijo: dime, ¿eres romano? Y él dijo: estirado el apóstol Pablo, listo para ser azotado. No piensen que el apóstol Pablo está hablando esto sentadito en una silla como tú. Quiero que comprendas el contexto. Cuando lo estiraban era que te cogían por las manos, te tiraban para allá y por los pies para acá. Así está Pablo hablando con el comandante. El apóstol no está sentadito tomándose un café con un terno. Toda esta defensa, y quiero que comprendas el peso de lo que aquí se está diciendo y de lo que Lucas está narrando. El comandante le dijo a Pablo: dime, ¿eres romano? Y dijo: sí. Y el comandante respondió: yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Y Pablo dijo: encadenado y estirado, pero yo soy ciudadano de nacimiento. Entonces los que iban a someterlo a azotes, al instante lo soltaron, y también el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era romano, porque lo había atado con cadenas. Ese estiramiento fue con cadenas para azotar al apóstol Pablo, encadenado y listo para ser azotado. El apóstol Pablo está haciendo su defensa. Y quiero que puedas comprender esto, porque a veces nosotros, y como bien dije en sermones anteriores, no tenemos la calidad de defensa que tiene el apóstol Pablo. Y recurrimos a artimañas, y recurrimos a contraofensiva, o recurrimos a críticas, y el apóstol Pablo no está haciendo esto en ningún momento. Pero le damos gracias a Dios que usó a Lucas para escribir cada detalle de lo que allí estaba ocurriendo. Y Lucas elige cuidadosamente los términos que usaría el apóstol Pablo, pero que él también, por medio del Espíritu Santo, plasmaría para el futuro de la iglesia, y para que el Espíritu Santo no deje nada fuera que no sea para la edificación del pueblo de Dios. Recordemos que la mayoría de las personas que estaban allí viendo todo, escuchando y vociferando, eran judíos. Y Lucas pasa ahora del discurso de defensa del apóstol Pablo a un diálogo por sus derechos con Claudio Lisas, el comandante. Sin embargo, salta aquí una pregunta que yo deseo responder hoy, y la voy a compartir contigo. ¿Por qué ante la verdad que Pablo les presenta, porque Pablo les presentó una vida transformada, por qué ante esa verdad que no tiene ninguna objetividad en el sentido negativo, por qué estas personas no respondieron e insistieron aún de matar al apóstol Pablo? Y ni siquiera Pablo les dice asesinos. Pablo sabía que ellos estaban cometiendo un delito de perjurio, estaban cometiendo un delito de levantar falso testimonio contra el prójimo. Sin embargo, el apóstol Pablo no hace uso de nada de eso. Número uno, el prejuicio aleja a las personas de la verdad. El prejuicio aleja a las personas de la verdad.
Pablo les cuenta a ellos en su defensa que él estaba orando en el templo, su alma estaba abrumada por el peso de las comunicaciones divinas y las revelaciones, y entra en un éxtasis, un momento en el cual el Señor opera en la vida del apóstol Pablo y ve que la voz le dice: sube, date prisa y sal pronto de Jerusalén. Y eso se lo está contando el apóstol Pablo. Por lo tanto, esta lucha es uno de los incidentes que los hijos de Dios tenemos en nuestro interior. Pablo dice que el Espíritu Santo da testimonio a los hijos de Dios de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, hay una lucha interna que ya comienza a experimentar el apóstol Pablo como templo del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿nos quedaríamos cuando Dios nos dice que debemos irnos? Es un reto. A veces es miedo, como Jonás, que quiso salir de Nínive. A veces es una modestia la que nos lleva a salir, como le pasó a Jeremías o a Moisés. O a veces ni siquiera queremos ir por la escrupulosidad del apóstol Pedro, cuando les dijo que él no iba a donde estaban los gentiles, o simplemente la compasión que sintió Abraham por Sodoma y Gomorra. Pero vemos acá una lucha interna de Pablo. Él amaba a los suyos. ¿Cómo es que ahora Dios le dice: vete de Jerusalén, porque no escucharán? Hay una lucha interna de un hombre que ama a su nación con la voz del Señor. Es como si Dios te dijera: vete de Ecuador porque no te van a escuchar, pero yo nací aquí. Yo quiero que mis panas, mis amigos, mis primos se conviertan a Cristo. Es aquí donde yo tengo que estar. Vete de Cuba. Toca. Y si mañana el Señor te dice: vete de Ecuador, hazle caso. Y Dios le dice a Pablo: vete porque ellos no te van a escuchar. Lo que me llama la atención acá, y es importante que usted no se pierda esta serie, recordemos que en la medida que el apóstol Pablo comenzó a hablar en hebreo, ellos hicieron más silencio. Era un silencio sepulcral el que ellos tenían allí ahorita. No se escuchaba ni siquiera un insecto, por así decirlo. Sin embargo, el silencio de la multitud duró hasta que Pablo habló que él fue testigo de la muerte de Esteban, que esas personas no aceptarían su testimonio y que fue comisionado a los gentiles. El verso 21 dice asimismo, mira, vamos a volverlo a leer, verso 21. Pero el Señor me dijo: ve, porque te enviaré, en la NTV, lejos a los gentiles. Pablo fue comisionado a los gentiles, y eso golpeó el corazón del nacionalismo judío. Toda su defensa, recordemos esto, fue en idioma hebreo. Quiere decir que ellos estaban entendiendo lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Sin embargo, fueron separados de los gentiles no para odiarlos, sino para salvarlos. De manera que el testimonio del apóstol Pablo debía mover sus corazones a la verdad. Sin embargo, no lo hizo. Y tristemente existe una estrecha relación entre la violencia y la ignorancia, validada, patrocinada por los prejuicios. Es verdad que el conocimiento ayuda a la paciencia y la paciencia promueve el conocimiento. Ambas cosas nosotros las necesitamos. Al final, como no hay conocimiento, estalla la violencia, y eso fue lo que le pasó a estas personas. Por eso es que es importante estudiar, prepararse, leer las Escrituras, porque vamos a ser atormentados, cuestionados, vamos a tomar decisiones en base a los prejuicios. La violencia y la ignorancia y la falta de conocimiento y la misma incredulidad hicieron a estos judíos querer matar al apóstol Pablo, cuando la Biblia de ellos en ese entonces decía: no matarás. ¿Por cuál delito me vas a matar?, preguntó Jesús. Mencióname uno. Muy sencillo, que no estamos de acuerdo con lo que tú enseñas. Es muy sencillo. No había pecado. Por lo tanto, la crueldad del poder, cuando se ejerce sin justicia, la ignorancia se hace muy visible en todas las personas.
Y los prejuicios llevaron a las personas a azotar a un hombre que estaba diciendo lo que Dios le había dicho y hecho en su vida. El sermón pasado era testigo de lo que hemos oído y de lo que hemos visto. Pablo no podía negar la verdad que había vivido. Pablo ni siquiera podía decir, yo creo que se me apareció, lo dudo, estoy de acuerdo con ustedes. Era algo, era una verdad que formaba parte de él. Pablo argumentó que él era precisamente la persona que los judíos debían oír. No podían hacerle lo que le estaban haciendo. Pero nada de eso valió. Pablo les dice que mientras oraba en el templo, para llamar la atención de que el apóstol Pablo estaba conectado con el templo todavía, que aunque Dios lo había comisionado a los gentiles, él no dejó de ser judío. Y eso es lo que él quiere que esa audiencia entendiera, pero no lo entendió. Pablo les dice a la audiencia de Jerusalén, a esa misma audiencia, que su testimonio, en otras palabras, su transformación, no lo van a aceptar. A ellos mismos, Pablo les dice, cuando yo estuve acá, Hechos 9, Dios me dijo que saliera de esta ciudad porque ustedes no van a aceptar mi testimonio. Ese mismo testimonio que Pablo está narrando, ahora encadenado. ¿No era una verdad lo que estaba diciendo? ¿Lo aceptarían ellos? ¿No lo aceptarían? Evidentemente no lo aceptaron porque el hombre está encadenado, listo para ser azotado. ¿Se entiende? Esa es la razón. Él dice que cuando quisieron matar a Esteban, que lo mataron, él estuvo allí dando su consentimiento. Hechos 8:1, mira cómo lo describe. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pablo consentía la muerte de Esteban. Pablo les dice, yo fui testigo de la muerte de Esteban. Pero ellos se llenan de ira cuando dijo que había sido enviado como judío que había estudiado a los pies de Gamaliel y comisionado por Ananías a predicarle a los gentiles. Esto enardeció a los judíos. ¿Cómo un estudiante de Gamaliel, cómo una persona comisionada por Ananías ahora va a predicarle a los gentiles? Verso número 22 dice que hasta ahí fue el silencio de ellos. Hasta ahí. Entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a este individuo, no se le puede permitir que siga viviendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente estoy dando testimonio de lo que Cristo hizo en mi vida. ¿Me merezco la muerte por eso? Los prejuicios son cosas serias. La ira fue cuando Pablo dijo que le iba a predicar a los gentiles. Y el comandante, una vez más, vemos acá que Claudio está un poco turbado, porque uno de los problemas que hoy enfrentamos, con los cuales tenemos que lidiar hoy en día, es decir, lo que Dios nos envió a hacer en su nombre, sabiendo los prejuicios que imperan en la sociedad. Ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos que enfrentar hoy en día a la hora de predicar el Evangelio. Yo creo que todos ustedes están conscientes de los prejuicios que tenemos que enfrentar hoy en día cuando compartimos el Evangelio con las personas. El comandante sabía que Pablo era judío, sin embargo hablaba griego. Por lo tanto, este comandante asume por deducción que azotarlo sería el primer paso para interrogarlo. Fíjense que los versos dicen, vamos a azotarlo para saber cuál es el problema. No como una sentencia de lo que hizo, sino vamos a investigarlo, vamos a azotarlo, y en la medida que este hombre está siendo azotado, él nos dirá cuál es el motivo. ¡Wow! Pero Pablo sabía que eso que estaban haciendo era ilegal. Y esta ilegalidad no está condicionada a lo que Pablo quiere que sea ilegal, sino que habían constituciones en ese tiempo que no podían aprobar lo que estaban haciendo con el apóstol Pablo. Y todo esto se desarrolla en el cetro del judaísmo, Jerusalén. Todas estas violaciones que usted
está escuchando se desarrolla ahí. Ahora, se le permitía por la ley azotar al culpable, el cual era tendido en el suelo sobre la espalda. Deuteronomio 25, del 2 al 3. Y sucederá que si el culpable merece ser azotado, Pablo no merecía ser azotado. Entonces el juez, no la turba, no un capitán, el juez hará tenderse y será azotado en su presencia con el número de azotes de acuerdo con su culpa. Puede darle 40 azotes, no más. No sea que le dé muchos más azotes que estos y tu hermano quede degradado ante tus ojos. Esta turba no quería 40. Esta turba quería matarlo. Ellos dicen que no merece vivir. Por lo tanto, los azotes, según Deuteronomio 25, del 2 al 3, demostraban la culpabilidad de dicha persona. El juez era quien determinaba la forma y cómo iba a ser castigada dicha persona. Con todo esto, el testimonio del apóstol Pablo no bastó para que creyeran en el Señor. No bastó. Una vez más demostraron su incredulidad. Pero quiero decirte algo. ¿Qué es el prejuicio? Te preguntarás tú en esta mañana. Prejuicio viene de la palabra latín que quiere decir prejudicium, y es prejuzgar antes de tiempo. En otras palabras, hacer un juicio de cualquier índole o de cualquier valor antes de tiempo. Por eso en mi introducción dije, ¿cuántos de nosotros no hemos caído en esta redada? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho prejuicios de alguien, de una familia, de una persona, de una iglesia, aún hasta de nuestros hijos, aún hasta de nuestro cónyuge? El prejuicio parece estar adherido a nuestra propia naturaleza. El prejuicio, por lo tanto, es una predisposición mental que viene de la cultura en la que se toma una decisión antes de pensar. Por eso es que siempre hago hincapié. Ayer les decía a los hermanos del instituto, lean y hablen después. Piensen y hablen después. Porque los prejuicios es una predisposición que la cultura promueve sin pensar. Tomamos determinaciones sin pensar, hacemos cosas sin pensar. Todo eso está validado por los prejuicios. Ya tú haces un prejuzgamiento y en base a ese prejuzgamiento tú tomas la determinación o tomas la decisión. El prejuicio es una ceguera mental parcial que impide ver los hechos de la verdad. Y estas personas estaban allí. Se sintieron como que atacados. Tan pronto Pablo dijo, oye, mira, yo estaba en la muerte de Esteban, estoy siendo comisionado a los gentiles. Pero el prejuicio es una pared psicológica que divide amistades, derrumba familias y pone en una celda oscura a la persona con muchos prejuicios. Tristemente es así. ¿Saben por qué? Porque el prejuicio se opone al cambio positivo para el beneficio espiritual de una persona. La persona con prejuicio no acepta cambios, porque continuamente está buscando afianzar lo que tú le estás diciendo en esos prejuicios. Los prejuicios de la sociedad en la cual nosotros servimos van a incidir obligatoriamente en la predicación del evangelio. En otras palabras, te lo pongo un poquito más fácil, vamos a predicar a personas prejuiciadas, como el apóstol Pablo tuvo que enseñarle por medio de su testimonio a esa multitud prejuiciada su transformación y el llamado que Dios le hizo camino a Damasco. Los prejuicios de una sociedad, te lo puedo decir, son una fuerza antagónica contra el evangelio. Pastor, ¿qué usted me quiere decir? Que es una pared que no puedes cruzar. ¿O cuántos de nosotros no hemos vivido eso cuando nos invitan a una reunión y nos dicen,
no hables de esto. Yo soy católico. Yo creo esto. No intentes persuadirme. No, no hables eso, no es así. Sabemos que imperan ya prejuicios dentro de una sociedad. ¿Cómo predicamos el Evangelio? Sermones anteriores. Tu transformación. Preséntate tú como una vida transformada. Por lo tanto, los prejuicios que imperan en la sociedad actual van a ser tropiezos para el avance del Evangelio. Por lo tanto, número 2, ante los prejuicios de la sociedad, debemos presentar nuestros derechos. Pablo accede a la ciudadanía en virtud de su nacimiento. Yo nací como ciudadano romano, soy libre. Ahora, la ciudadanía romana tenía varios privilegios, como lo tiene hoy la ciudadanía estadounidense. Los gringos relativamente no solicitan visa a las embajadas. Simplemente llegan, ¿qué hacen? Presentan su pasaporte, porque se sobreentiende que ellos no se van a quedar para el país que van a visitar. Los países de América Latina, incluyendo en el que estamos, necesitamos visa para entrar a un país. El gringo no. El gringo presenta y le... ¡chac! 10 años. Pero nosotros, para ir al país de los gringos, sí necesitamos visa. Y el gringo, para venir al de nosotros, saca un pasaje y hasta aquí. Ciudadano romano no era cualquier cosa. Cuando se castiga a un estadounidense en cualquier país del mundo, hemos sido testigos cómo los gringos se levantan y lo defienden y crean una ola de situaciones y demás. Somos testigos de eso. La ciudadanía es el privilegio de pertenecer a un país reconocido. Y las Escrituras, a los creyentes, les enseña que nosotros tenemos dos ciudadanías cuando pasamos de las tinieblas a la luz. Ahora bien, aquí vemos algo que hoy quisiera que tú comprendieras muy bien. Está Claudio Lisas conversando con Pablo y le dice: yo adquirí la ciudadanía de Roma por mucho dinero, y aquí está un hombre con dos ciudadanías, Pablo de Tarso, romano de nacimiento, pero con una ciudadanía celestial. En otras palabras, tenemos acá a un hombre que pertenece al cielo y a otro que hasta ese momento no pertenece al cielo. ¿Cómo entonces se llegaba a ser ciudadano de Roma? Se podía adquirir por dinero, que a veces era muy costoso y costaba mucho dinero, o al nacer en una colonia romana. Automáticamente uno era ciudadano. Ahora, Claudio Lisas obtuvo su ciudadanía romana por compra, no porque nació en Roma. ¿No es así? Por lo tanto, probablemente este hombre era griego, no era judío de nacimiento. A diferencia de nuestra ciudadanía celestial, es la que tiene Pablo ahorita también. No fue por nacimiento, tampoco es por compra, tampoco es por el favor del hombre, Juan 1:13, ni por la conducta meritoria que nosotros pudiésemos tener, Efesios capítulo 2, verso número 9. Adquirimos la ciudadanía del reino espiritual y nos hacemos herederos del reino por gracia, por la influencia del Espíritu de Dios sobre y dentro de nosotros. Filipenses 3:20, miren lo que dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Él no pertenecía a este mundo. No había nada que lo atara aquí, nada, ni carro, ni casa, ni ropa, ni dinero, nada. Mi ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente yo espero a mi Salvador, el Señor Jesucristo. Mi cédula no dice Ecuador, mi cédula dice cielos. Esa es mi cédula. Por lo tanto, según acá, Filipenses, junto con otros versículos más, esto se adquiere por el nuevo nacimiento. Se sella con el Espíritu Santo y nos conduce a la vida eterna. Esa ciudadanía nos da la seguridad en la presencia de los demás que quizás nos quieran cuestionar por nuestra convicción. Las dos ciudadanías estaban representadas allí.
Claudio Lisas representaba la ciudadanía terrenal, la compró. Y el apóstol Pablo, después de su testimonio, que encarcelaba, que perseguía, que azotaba a los creyentes, adquiere la ciudadanía celestial por gracia. Para que ustedes puedan comprender qué sabio fue el apóstol Pablo. Qué sabio fue el apóstol Pablo. Pablo le está diciendo, sí, tú la compraste, pero yo nací aquí en Roma. Entonces ahora Claudio se imaginará, no, pero este hombre no es el egipcio que hizo una revuelta. Este hombre tampoco, yo estoy confundido, se preguntará Claudio Lisas. Primero habían dicho que había entrado con un gentil, con Trófimo, al templo. Después dijeron que este hombre enseñaba que no había que circuncidarse. ¿Cuántas cosas se están hablando de este hombre? Y encima de eso, este hombre es romano. El domingo que viene, ustedes van a ver cómo ya Dios está obrando en la vida de Claudio Lisas. Para que ustedes puedan ver paulatinamente el ascenso de la obra del Señor. Es un conflicto real, religión falsa y religión verdadera. Una vez más vemos al apóstol Pablo haciendo valer correctamente sus derechos. Hay quienes piensan en este mundo que los cristianos no necesitan hacer valer sus derechos y ante ellos deben renunciar o simplemente rendirse a sus derechos. Si bien ciertamente creo que hay ocasiones en las cuales nosotros deberíamos renunciar a nuestros derechos por cuestiones de ética moral, yo creo que hay derechos que nosotros debemos como ciudadanos ecuatorianos hacer valer. Eso no quiere decir que nosotros vivamos entregando nuestros derechos, porque aquí el apóstol Pablo no lo hizo y la Biblia nos enseña que nosotros debemos exigir nuestros derechos como ciudadanos ecuatorianos. Somos ciudadanos ecuatorianos, pero pertenecemos a la ciudadanía del cielo. Tenemos doble ciudadanía, por lo tanto, la cuestión acá es de sabiduría y de prudencia. A veces queremos exigir derechos cuando violamos los derechos. Y a veces como nacionales que somos, no somos íntegros, no somos honestos, no tenemos una buena conducta ético-moral correcta, pero queremos exigir los derechos como ciudadanos. Y no es el caso del apóstol Pablo, ni es tampoco el caso que el pastor Capote te está mencionando acá. La conciencia de Pablo no lo acusaba de nada malo que él hubiese hecho. Pablo está consciente que hacer valer sus derechos le va a ayudar mucho, porque él es inocente. Si te cogen robando, tú no digas que por ser ecuatoriano deben de liberarte. Si te cogen robando, tienes que ir preso. Si cometes un delito, debes de ir preso. No es el caso del apóstol Pablo acá. El apóstol Pablo es inocente. Y él dice, ¿por qué tú me vas a castigar? ¿Cuál es el motivo? Su conciencia no le permite, valga la redundancia, permitirse a sí mismo ser azotado. Por eso es que él dice, oye, yo soy ciudadano romano. Apeló a la sabiduría, como bien dije en uno de mis sermones anteriores. Él apeló a su sabiduría. Pero para eso, aunque existan prejuicios, nosotros tenemos que saber que la sabiduría de Dios es muy importante. Es cuestión de sabiduría. Pablo era romano de nacimiento y más de una vez había hecho valer sus derechos. Cuando estuvo en Filipos también lo hizo valer. Ustedes han azotado a un ciudadano romano. Por lo tanto, nosotros debemos hacer valer nuestros derechos como ciudadanos del cielo en una sociedad que tiene muchos prejuicios. Debemos exhortarnos mutuamente.
a saber y entender que la sociedad con prejuicio, si tiene que violar tus derechos, lo va a hacer. ¿Usted escuchó eso? Porque vendrán tiempos en los cuales nuestros derechos van a ser violentados como cristianos. Literalmente será así. Por ser cristiano, tú te vas a meter en problemas. Y tus derechos van a ser violentados, no porque cometiste algún delito, simplemente por ser creyente van a violar tus derechos. Pero aún así tienes que recordarle a quien viole tus derechos que tú como ciudadano ecuatoriano tienes derecho y lo que están haciendo está mal. ¿Me explico? Es así. Si te cuestionan por el evangelio, apela a los derechos como ecuatoriano. Si te sancionan por el evangelio, apela a tus derechos como ciudadano ecuatoriano. Pero para esto debemos llevar una vida de obediencia. Pablo dice anteriormente que él no desobedeció a la voz del Señor. Debemos llevar una vida centrada en la voluntad de Dios. Sal de Jerusalén, no entre en Betania, no vayas a Asia, ve a Antioquía. Voluntad de Dios. Pero también fue así como el apóstol Pablo tuvo una conciencia limpia. Yo tengo el derecho de decirle a Claudio Lizas que yo soy ciudadano romano y lo que él está haciendo es totalmente ilegal. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Pero obviamente hay momentos en los que no solo es nuestro derecho, sino también nuestro deber de hacer reclamos conforme a lo que la voluntad de Dios nos pide. Hacemos bien hasta cierto punto en defendernos, pero que nuestra conciencia sea la que determine cómo nos debemos defender. Que sea la conciencia. El apóstol Pablo sabía lo que le esperaría en Jerusalén. Recordemos esto, que yo había dicho que el Espíritu Santo es maravilloso porque nos muestra las situaciones que nosotros vamos a atravesar y en base a ellas nosotros nos prepararemos, no podemos evadir los problemas. Y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo acá. Estoy en terreno enemigo, estoy en guerra, estoy en guerra. Como estoy en guerra, yo tengo que hacer uso de la sabiduría para poder librar las batallas, porque si no lo hago, caeré preso de los prejuicios que imperan en la sociedad. Hacemos bien cuando actuamos con esa clara visión de que somos ciudadanos ecuatorianos, pero que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y cuando se nos cuestiona o se nos castiga por ser ciudadanos del cielo, por cumplir la constitución del cielo, nosotros tenemos que apelar en sabiduría a nuestros derechos como ecuatorianos. Y el ejemplo del apóstol Pablo es un ejemplo digno de admirar, junto con su asombrosa inteligencia y discernimiento espiritual. Algo que hoy, tristemente, carece dentro del pueblo de Dios. La idea de usar su ciudadanía, indudablemente, fue el momento sin duda en el cual el Espíritu Santo comenzó a obrar en la vida, ya estaba obrando en la vida del apóstol Pablo, guiándolo, di esto. ¿Por qué? Porque hay promesas. Cuando estés frente a tribunales, cuando estés, no te preocupes, yo soy quien te guío, no te preocupes. Él lo estaba viviendo. Amada iglesia, el poder del prejuicio es débil ante el poder que tiene el evangelio. Para esto quiero darte 4 aplicaciones que saqué de estos textos. Número 1, los prejuicios no pueden determinar nuestro llamado de parte de Dios. Si Dios te llama, los prejuicios no pueden determinar tu llamado. Tampoco pueden determinar la forma en que tú vas a servir. Tampoco pueden determinar cómo tú le vas a hablar a esa audiencia prejuiciada. Porque entonces, quien nos llamó fue el prejuicio, no Dios. Número 2,
Los prejuicios de la sociedad deben ser mostrados por medio de una vida transformada. Pablo se presentó ante ellos por medio de una vida transformada. ¿Ustedes sabían quién era yo? Encarcelé, estuve allí cuando mataron a Esteban. Miren, ven ahora, encadenado e igual en la misma posición de los que yo encadenaba. ¿Qué más evidencia ellos necesitan? El número 3, debemos conocer nuestros derechos como ciudadanos ecuatorianos cuando se nos quiera castigar por obedecer el llamado de Dios. No es pecado que tú te sepas la Constitución de la República. No es pecado que tú te sepas tus derechos. Eso no es pecado. No es pecado que tú comprendas, que tú enseñes a tu familia, a tus hijos, a defender sus derechos. No es pecado. Y vemos el apóstol Pablo haciendo uso de esto. Él sabía su Constitución. Si él no hubiese sabido eso, ¿sabes qué hubiese pasado? Lo iban a azotar. Y el azote en la punta muchas veces tenía bolas de metal que a veces desgarraban la piel. En la medida que se estiraba la piel, cuando el azote caía, automáticamente ¿qué pasaba? La piel se abre porque está estirada. Cuando yo estuve estudiando esto, yo me sentí un poco triste. Pablo dice, lo que me viene es candela. Señor, ayúdame. Di que eres romano. Momento. Yo soy ecuatoriano, ¿cómo tú me vas a mí a latigar? Yo soy romano, tú no puedes hacer eso. Ah, ¿eres romano? Sí. No. Entonces, momento. Número 4. Debemos estar conscientes que en una sociedad con prejuicios, el evangelio es la única solución. No 2, no 4, no 5. No es cambiar de político, no es cambiar el gabinete de Carondelet, no es la destitución, la muerte cruzada, como muchos viven en las redes sociales. Es el evangelio. Es el evangelio. Los prejuicios serán derribados paulatinamente por vidas transformadas cuando éstas predican y viven el evangelio. Hasta tanto eso no ocurra, las personas continuarán con sus prejuicios, porque no hay nada que alimente más los prejuicios que lo que decimos que somos y no vivimos. La defensa del apóstol Pablo sirvió para mucho. Por lo tanto, el evangelio es la solución para los prejuicios. Para ese poder que tienen los prejuicios hoy en día, es el evangelio la solución. No es otra cosa. Que el Señor guarde esta palabra en tu corazón, que tú puedas meditar en estas aplicaciones y que en esta semana, cuando tú prediques el evangelio, sí o sí, tú te vas a enfrentar a prejuicios. Y por medio de lo aprendido hoy aquí, en la vida del apóstol Pablo, tú puedas hacer uso de esta herramienta, ponerla en tu corazón y que el Espíritu Santo te guíe en la medida que tú compartes el evangelio. Amén. Padre, gracias te doy por este tiempo. Gracias, Dios, por el privilegio.